Le preguntábamos a Leonor Rodríguez cuál era pues algún hecho puntual que el ciudadano desde su casa sintiera que vale para algo la innovación, la investigación, el desarrollo que se está haciendo desde Masesa, ya que ella es la responsable de innovación y de nuevos desarrollos de esta empresa municipal. Leonor, ¿dónde puedo yo sentir que de verdad se está investigando, se está innovando y se está desarrollando nueva tecnología en Masesa? Uno de los proyectos más importantes en los que estamos trabajando es el de telelectura de contadores. Con ese proyecto, tú como ciudadana, como consumidora de agua, vas a poder analizar y tener alarmas en tu consumo, de tal modo de que si tuvieras una fuga, podrías detectarlo sobre la marcha casi en tiempo real para arreglar esa avería y no tener que verlo repercutido en tu factura de consumo. Ese es uno de los casos. Y otro de los casos puede ser pues todas las soluciones tecnológicas en movilidad que permiten, en el caso de, imagínate que tú detectas una avería en la calle, llamas por teléfono al 010 o pones la avería por la página web y en tiempo real la cuadrilla que está trabajando en esa zona pues atenderá tu incidencia. Si tú has decidido cuando has llamado por teléfono que quieres que te notifiquen por un mensaje a tu teléfono móvil, por un correo electrónico, automáticamente el sistema de información te enviará ese mensaje o ese correo informándote. Entiendo que eso es más orientación al ciudadano y más eficiencia. Creo que es imposible. Fíjate, Elizabeth, de lo que dice Leonor, que si tú tienes una avería en tu casa hoy y te acabas de pasar la factura trimestral y no lo sabes, porque es un vicio, en este caso, oculta, una avería oculta, y tardas 3 meses en detectarlo, cuando te llega la factura es cuando te enteras dentro de 3 meses. Cuando te enteras, cuando tú dices, yo no he podido consumir esto. Con el proyecto tecnológico que comenta Leonor, tú vas a poder parametrizar tus consumos medios para que te salte un SMS diciéndote, oiga, tiene usted un pico, que puede ser que se ha dejado un grifo abierto, que puede usted tener una avería. Míralo usted. O que se está pasando. Esa es la gran importancia que tiene. Chantal de la Cruz. Bueno, en relación con lo que se está comentando por aquí en el debate, me gustaría recoger las declaraciones que ha hecho Miguel Ángel Luque en la conversación, en la entrevista que ha tenido con Elizabeth Ortega, porque él decía que quizá el fallo está en la educación empresarial porque no se educa a las empresas para cooperar, sino para competir. Al margen de eso, tenemos que decirles también que Eugenia Jiménez ha hablado con la calle, porque queremos recoger todos vuestros comentarios y ahí van algunos de los que nos habéis contado. Vamos a verlo. El 25% de las empresas españolas dedica más del 10% de su facturación a I+D, según un estudio sobre la eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación. 7.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos para el desarrollo es la cantidad destinada a Andalucía para los próximos 6 años. Además, el 72% de las empresas encuestadas afirma que la I+D+I les ha ayudado a afrontar la crisis, gracias al desarrollo de nuevas líneas de negocio, además de la mejora de su posicionamiento frente a la competencia. Hemos salido a la calle para sondear la opinión de los sevillanos acerca de estas cuestiones. Vamos a verlo. Yo creo que las empresas andaluzas están ahora mismo a la cola en I+D, porque nosotros dedicamos en su día, nos centramos en lo que es el sector de la agricultura, y en cambio en el norte, por ejemplo, se centraron más en el desarrollo industrial, con lo cual yo creo que sí que debemos de mejorar mucho en ese aspecto. Están en ello, pero que todavía queda mucha tela que cortar en cuanto al tejido empresarial, digamos. Sé que están en la Cartuja pegando fuerte, pero todavía el tejido está en Barcelona, Madrid y demás, vamos, queda bastante todavía por hacer. Yo pienso que no, más ahora con la crisis creo que menos, vamos. Además en mi trabajo hay gente que investiga al lado de donde yo trabajo y están bastante mal, siempre se están quejando. No veo que Andalucía esté suficientemente desarrollada, entonces I+D es la base del desarrollo. Con los recortes que se está dando ahora mismo el gobierno, pues que no se invierte suficiente en la investigación, la ciencia y que se está destinando, no sé, que no se destina lo suficiente y se da la fuga de cerebro a otros países y por eso tenemos que emigrar. Siempre en las comunidades más importantes se invierte más dinero, en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco. En general Andalucía está muy retrasada respecto al resto de España. Yo creo que ha habido un retroceso respecto a lo que había antes y entonces ese retroceso se nota en que hay menos, diríamos, se promueve menos el I+D+I. La primera pregunta que os lanzo, habiendo retomado el sentir de la calle, y evidentemente casi es unánime, nosotros intentamos cuando salen los reporteros a la calle que esté más o menos compensado, pero casi todo, el mensaje unánime era
no se está investigando lo suficiente. Sin embargo, tenemos titulares como el del consejero de Economía, Sánchez Maldonado, que defiende el esfuerzo que se está haciendo en Andalucía en I+D, y lo que, por ejemplo, decía el profesor Lebrato, de que precisamente Andalucía, comparado con hace escasamente una década, ha dado un salto cualitativo que no ha estado tan afectado por la crisis. Vuelvo a repetir esta pregunta porque no me la habéis contestado y me gustaría que en este sentido fuerais más dinámicos. Hay una falta de política de comunicación, no está interesando de Despeñaperros para arriba que se vea que de verdad en Andalucía se está cambiando algo, nos estamos mirando el ombligo, somos provincianos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en primer lugar porque fui de alguna forma partícipe de esas decisiones. En Andalucía tomó una decisión fundamental en lo que suponía incorporarnos de forma importante al I+D+I. Y fue la creación de la Consejería en aquel momento de Innovación, en el año 2004. En 2004 se crea, el presidente Chávez en ese momento toma la decisión, convencido de que invertir en I+D suponía, sin lugar a dudas, hacer que Andalucía pudiese encontrar la senda de un futuro mucho mejor. Pero es verdad que las políticas de las comunidades autónomas en esta materia son muy relativas, están muy mermadas, porque al final los fondos, los grandes fondos que hacen posible políticas de esta naturaleza, vienen de fondos europeos, pasan por el ámbito nacional y terminan en los ámbitos autonómicos. Eso, sin lugar a dudas, que ha sido así, sin embargo, ha supuesto que Andalucía ha hecho un paso fundamental. Pero hay algo que, sin lugar a dudas, forma parte de la realidad actual. Y estamos de acuerdo con el profesor Lebrato que la investigación también se puede hacer desde el SIPODEMO, en pequeña escala, en las zonas como una Andalucía rural, que es en definitiva nuestra realidad. Pero hay algo que son determinantes. España se comprometió en llegar al 2020, en la cumbre de Lisboa, a invertir el 3% del PIB en I+D+I. Estamos en el 1,3, por lo tanto muy alejado y además aminorando año a año desde esos 14.450 millones de euros que había en los tiempos más importantes, 2008, tiempos en los que el presidente Zapatero creía y que empezó a aminorar, los empiezos de aminoración se producen en el año 2010 y que en este momento nos sitúan aproximadamente en 13.000 millones. Es decir, hemos bajado una cantidad importante y si hablamos de investigación de 9.600 en 6.300. Por tanto, hay pasos muy importantes en el decaimiento de esa inversión. Pero Andalucía ha cambiado sin lugar a dudas. Hoy la tecnología de excelencia de Andalucía en el campo de la aeronáutica, en el campo de la medicina, de la del fármaco en definitiva, en habernos convertido en pionera, en líder en el tema de células madre, es sin lugar a duda consecuencia de centros tecnológicos como el IBIS, con López Barneo, con Guillermo Ontiñolo, con profesores catedráticos de universidades de Andalucía que han puesto a Andalucía en el ranking mundial. Vuelvo a repetir, ¿os falta entonces una buena política de comunicación, profesor? Bueno, tenemos un histórico, ¿cómo se dice? Una idea histórica de fatalismo andaluz, de que somos un subdesarrollado, que no es verdad. Tenemos una mala prensa. Me llama mucho la atención cuando dicen que hay un fracaso escolar en Andalucía. Cuando yo estudiaba en Sevilla había dos institutos, uno de niñas y otro de niñas, el San Isidoro y el Velázquez. Luego inventaron el Murillo y primero el Murillo, luego el Velázquez y el Fernando Herrera, donde yo estudié. Entonces, ahora se dice que hay abandono de estudios, que hay fracaso escolar. Fracaso había antes, que había 4 institutos. Y ahora hay 42, tengo una hija chica y el año pasado había 42 en Sevilla Capital. Mejorable, todo es mejorable. Pero si vamos diciendo que vamos mal ¿de qué? ¿De qué vamos mal? Que la Universidad de Huelva es mala, la mejor Universidad de Huelva de la historia. Otra cosa es que debamos mejorarla internamente. Entonces se va creando un fatalismo nuestro antiguo, de cuando esta historia era, Andalucía era para llorar, y un interés en decir que seguimos siendo todavía la tierra de María Castaña. O sea, hay gente que son transparentes y hagan lo que hagan, no se va a ver, y nosotros somos muy transparentes porque no se quiere visualizar. Aquí hay varias cosas pioneras que ha nombrado Isaías que son objetivamente superpotentes. Células madre en aeronáutica, o sea, en muchísimas cosas. Pero parece que hagamos lo que hagamos, somos la tierra de María Castaña. O sea, hay un fatalismo y hay una mala política o a unos intereses diferentes a los de esta comunidad autónoma. Tenemos que poner, en mi opinión, el foco en comunicar mejor. Hacemos las cosas, si las hacemos bien, lo que tenemos que hacer es contarlas bien, que se nos vea, salir fuera, dejar de mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Grupos sectoriales, otras universidades, otras empresas, yo insisto, colaboración público-público, colaboración público-privado. Y contar las cosas pasa por, bueno, pues ir a
Eso entiendo que artículos en revistas especializadas, prensa de todo tipo, redes sociales. La Lupa, por efectivamente. ejemplo. Ahí es donde tenemos que de todas maneras, no estés muy alejado cuando decía también Leonor, al menos yo siempre digo que cuando 2 o 3 personas empiezan a opinar lo mismo, algo a lo mejor lleva de realidad, cuando decía también el señor Luque que tanto los políticos como los científicos viven en una burbuja, cada uno en su estilo, pero sigue faltando el salir de esa burbuja. Se está sonriendo, pero la entrevista da muy buenos titulares y decía, vivimos en una burbuja. Muchas veces los políticos no creo que mientan tanto y que se lo crean, sino que al final sus gabinetes de comunicación no le están trasladando la realidad. Y con los científicos en muchas ocasiones puede parecer lo mismo. Cuando decía el profesor, se investiga para empresas, depende de qué empresa. No estamos pensando en hacer la bomba atómica, pero sí es verdad que podemos compensar los fondos de una empresa con los fondos públicos y dar un servicio que al ciudadano revierta en una mejora de su calidad de vida. Tampoco vayamos a demonizar en ese sentido el capitalismo. Pero yo creo que hay elementos que nos hacen un futuro esperanzador si sabemos realmente utilizarlo bien, y es el tema de la agroindustria. Algunos de los ciudadanos que han opinado probablemente no sepan todo lo que se ha hecho en el ámbito de la agroindustria en Andalucía. El 80% de todo el producto que tiene la agroindustria andaluza procede del campo andaluz, o sea, no lo tenemos que importar. Otros, sin embargo, tienen que importar el producto primario para transformarlo y venderlo. El del aceite. Italia tiene un valor añadido sobre un aceite que el 80% que tienen es nuestro. Si nosotros a ese impulso de la agroindustria... ¿Dónde están las industrias aceiteras aquí entonces? Bien, vamos a ver, hay 2 partes de esas industrias aceiteras, las que han sido capaces, no solamente el proceso de modernización. Andalucía con los fondos FEDER ha transformado todas las bodegas de todo el sector oleícola y de todo el sector del vino de Andalucía. No tiene nada que ver las bodegas, o ya sean de aceite o ya sean de vino, de hace 20, 30 años con las actuales, sin lugar a dudas. Pero hay una falta de espíritu emprendedor, es un problema de la cultura emprendedora que decía el profesor. Es que no tenemos cultura emprendedora y por lo tanto nuestro sistema, nuestro modelo ha tenido que ser el de la cooperativa, que han conseguido finalmente, están dando pasos para convertirse en empresas cooperativas, pero empresas que sean capaces de poner el valor añadido y el producto en los mercados internacionales, transformando. Si no hacemos transformación y vendemos el producto a granel, perdemos y otros ganan. Yo te voy a dar un titular. Juan Luis, una cosa que te quiero preguntar directamente a ti. Cooperar en vez de... al revés. Cooperar en vez de competir, ¿no? Sí. Y plantearnos que Andalucía, que tiene 2 de los grandes focos, Sevilla y Málaga, incluso en cosas tan puntuales como esto, tampoco cooperan, sino que parecen que compiten. Con lo cual, si estamos compitiendo entre nosotros, de cara a la galería de Despeñaperros para arriba, nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado. 2 cosas. La primera, competimos. Por desgracia, pero competimos. Pero es algo inherente a nuestra naturaleza. Habrá que cambiarlo. Somos bastante localistas algunas veces y no lo hemos conseguido cambiar, a pesar de que ya llevamos muchos años viendo que el mundo no se mueve por localismo, pero todavía nos hace falta viajar más en ese sentido para perder el localismo. Pero hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de si afecta la crisis a la investigación, que es la pregunta que tú has realizado, la crisis económica afecta a todos, como es lógico. El problema es que afecta a una crisis de identidad, que como decía Isaías, el problema que tenemos en Andalucía fundamentalmente, yo que me dedico a una faceta como es el análisis de riesgo, y el riesgo es algo inherente al ser humano porque es el instinto de supervivencia, pienso que en un momento como este es cuando más innovadores, cuando más investigamos, cuando más desarrollamos, porque estamos intentando y ponemos lo mejor de nosotros por esa supervivencia para poder, digamos, de alguna forma salir de donde estamos. Ahora mismo Andalucía es súper competitiva en esta materia, aunque parezca mentira. El problema es que no somos capaces de quitarnos esa crisis de identidad. Tenemos una crisis de identidad que no hemos creado nosotros mismos. Somos los últimos y queremos seguir siendo los últimos en nuestro coco, no desde hacia afuera. Tenemos que una puñetera vez entender desde el punto de vista de que en Andalucía hay gente muy buena desde el punto de vista, por eso era tan importante el mensaje que daba Miguel Ángel, desde el punto de vista del IAT, y sobre todo a mí me parece magnífico el trabajo que ha hecho la Junta en todos estos años creando esos centros tecnológicos para estructurar. Lo que no podemos ir a competir como hace 6 siglos, como el CIR campeado a otros mercados. No podemos mandar a nuestras empresas sin estructura. Para eso es importantísimo proyectos como Cartuja, donde las empresas se les forma, se les capacita en qué valores tienen que vender hacia afuera. El problema es el problema que hemos convertido una crisis económica en una crisis de identidad por no quitarnos esos tópicos. Debemos de quitarnos de una puñetera vez ya esos tópicos. Debemos de avanzar en el sentido, fundamentalmente, de que se está haciendo muchísimas cosas y eso sí que es verdad, somos muy malos comunicadores.
Somos muy malos comunicadores. En Cartuja se coopera, las empresas cooperan. Pero en Cartuja existe la raíz del mal que tú has enunciado. En Sevilla se mira más a la nostalgia del 92 que al futuro de un barrio tecnológico. Y ese es un problema. Eso lo hemos intentado y tal vez la campaña de comunicación no fue tan efectiva. Algo se ha hecho, he escuchado alguna palabra en ese sentido, pero el saber que allá hay 15.000 profesionales de alta cualificación, que todos los días, con problemas de aparcamiento, por cierto, yo ahora que voy más como visitante, digo, pues qué bien que no se pueda aparcar, porque eso significa al final que hay actividad. Cuando yo me fui de Cartuja, y voy a decir algo muy personal, yo fui una de las primeras víctimas de la crisis del 2011-2012. Encontré que se había parado el reloj de la innovación y de la investigación. Se habían cortado todos los fondos de ámbito europeo, ámbito nacional, y se cuestionó por parte del Estado si las empresas de los parques estaban utilizando bien el dinero o no. En ese momento yo sentí que ya no tenía allí nada que hacer, que estar allí por estar sin hacer nada no valía. Hoy, antes de venir, he querido documentarme con la directora general, con Teresa Sainz, cómo está la situación. Y los datos son los que IAT, como en Málaga, que está también el IAT, y por cierto, más allá de nuestras fronteras andaluzas está el IAT investigando y dándole Chile, México, información, exactamente. Sudáfrica. Bueno, pues los datos que me daban eran los que estoy en definitiva tratando de trasladar. Aumenta el empleo, aumenta la economía, la actividad, y por lo tanto se ve que a pesar de la crisis, en los centros de investigación, en los centros de innovación, la crisis ha sido, sin lugar a dudas, pero no ha tenido el rasgo que está teniendo en el resto del país, en el resto del sector económico. Lo que nos falta es creernos que somos, que podemos, y que podemos desde abajo y desde arriba. Que los fondos europeos, 800 millones cada año, van a llegar a nuestro territorio, pero si no tenemos preparados los papeles, y ahora las empresas, porque yo creo que erróneamente los parques no van a ser mediadores de los proyectos, creo que es un error, porque la ley de ciencia no decía eso, pero en cualquier caso las empresas tienen que estar preparadas para no perder esa gran oportunidad, porque son 80.000 millones de euros los que el 2020 tiene de fondos europeos para la Unión, y por lo tanto España no puede perder, y Andalucía menos, esas oportunidades. Profesor, se nos está acabando casi el tiempo del debate y me gustaría lanzar una idea que es muy interesante, y es que desde los medios de comunicación, desde las altas instancias políticas, se desvirtúa la calidad que tiene la investigación en lo cercano, pero eso casi en todo. Es decir, cuando investiga lo más próximo, automáticamente se devalúa. Para eso nos pasa casi con las relaciones humanas. No tenemos nunca a poner en valor lo que tenemos más cerca hasta que no lo tenemos. ¿Hace falta un cambio de paradigma en la estructura de concepción de para qué vale investigar? ¿La investigación solamente tienen que ser los microchips de los ordenadores y la telefonía móvil? Y el ADN de las moscas del vinagre. Exacto. Yo creo que hay que acercar la investigación a los problemas reales. Hablábamos ahora sin micrófono de que investigar que los tomates duren por medio sano 2 semanas en pudrirse en vez de 1 semana tiene una implicación enorme en la industria agrícola, ¿no? En la agroindustria. Pues esa investigación es línea prioritaria. Y el microchip último de la nanopartícula, que no fabriquemos aquí en Andalucía, no es línea prioritaria. O sea, nos lleva el lujo de la ciencia, la élite, nos lleva a investigar cosas que solo investigan países. Si me dejáis, os voy a contar una anécdota. Yo estuve en una reunión de investigación que estaba la Universidad de Malí, la de Senegal, la de Zaragoza y nosotros, que nos llevarían equivocados. Entonces ellos nos lleva el de Senegal, que acaban de poner un servicio de física de partículas con la última dotación habida y por haber para ver los bosones de Higgs y toda esa gente. Y nosotros le contamos nuestra última tesis doctoral, que es un canal de piedras aireado que puede la gente hacer, y según como lo dice la piedra le entra aire y hace un saneamiento autoconstruido por los ciudadanos. Que esas cosas luego nos han traído aquí a la eficiencia energética. Hemos venido. Y entonces cuando salimos, en el Spanglish que yo hablo, me dice el tío que habla muy bien, que esa investigación le viene bien, muy bien a Senegal, poder que los ciudadanos construyan su saneamiento con materiales del entorno. Digo, ¿y entonces por qué coño investigan las cosas de Europa? Si tú quieres que tus ciudadanos hagan esas cosas, investiga esas cosas, olvídate de la física de las partículas y deja para cuando la gente no pise aguas negras. Yo creo que
entre la gran... España está en un sentido totalmente distinto. La gran investigación, la que da prestigio, pero también absolutamente la investigación que genera localmente desarrollo. Que la gamba no se le ponga la cabeza negra es fundamental para nuestra vida. Por ejemplo, hay una cosa que no se le echa el ácido bórico. Tomate, por favor. Por supuesto. Hay una cosa importante de lo que hemos comentado y enlaza mucho de la importancia de los centros tecnológicos, como el IAT, como los parques, como Cartuja, todo el tema. Yo sí he notado una cosa que sí es una queja, que siempre tendremos, porque en esa crisis de identidad que tenemos en Andalucía, hemos vivido mucho, no de lo que después nos achacan, que vivimos de que los fondos los hemos utilizado para subvencionar nuestra economía. No, eso es mentira. Pero sí es verdad que hemos vivido a los ciclos que marcaban los ciclos de los fondos. Por ejemplo, el año pasado, y me acordaba de esa frase, cuando Isaías comentaba que él vio un final de ciclo en el 2012, parecía que se había acabado el mundo de la investigación, de la innovación y del desarrollo cuando se acababa el 2013, porque hasta que no se aprobara el programa 2020 y sobre todo que empezaran en el 2014 a salir convocatoria, parecía que todo se acababa. Nosotros, desgraciadamente, es decir, cuando en Andalucía ha llegado un euro o un dólar, se ha invertido muy bien invertido. Los centros tecnológicos han desarrollado la capacidad de que las empresas hayan hecho ese trabajo. Tienen que avanzar todavía más y tenemos que apoyar esos centros tecnológicos y esos parques tecnológicos para seguir formando a las empresas, fundamentalmente en lo otro, en que no podemos vivir de los ciclos de las subvenciones europeas. Las subvenciones son súper necesarias, pues porque todo el mundo está investigando gracias a esos apoyos, digamos, financieros. Pero lo que está clarísimo es que tenemos que crear una capacidad, digamos, empresarial, sobre todo una capacidad de que nuestras empresas tengan un prestigio por sí mismas, porque cuando se tiene un prestigio por sí mismas, aparecerán esos fondos, aparecerán esas otras grandes empresas. Por eso me reí también cuando el profesor decía, no quiero trabajar con cualquiera, bienvenida, a mi juicio, bienvenida sea toda aquella empresa que quiera apostar por la investigación, por la innovación y el desarrollo. El problema está en que no hagamos al revés. Es decir, somos muy buenos, podemos ser muy buenos, pero nos adaptamos a los ciclos de cuándo va a haber subvenciones. Porque entonces, primero, nos achacan esa crisis de identidad. Vosotros lo que queréis son los fondos, no queréis realmente investigar cuando es mentira. Y segundo, además, no creamos esa inercia, ese movimiento que no va a parar, que los ciclos económicos va a seguir adelante. Tal vez no sepan, yo creo que los que nos critican, en los últimos años los fondos no han sido subvenciones a fondo perdido. Efectivamente. Han sido préstamos a devolución de 10 años, con 3 años de carencia y devolución en el resto. Pero las empresas han tenido y están devolviendo el dinero que recibieron. Por lo tanto, se acabó ya la política de subvenciones, por lo tanto, no somos una comunidad subvencionada en ningún caso. En ningún caso, y menos desde luego en la investigación y en el desarrollo tecnológico. El Isaías me ha pinchado la intervención, por una vez estamos de acuerdo. Yo estaba diciendo que nada de subvención, es financiación. Y se nos financia en mejores o peores condiciones porque hay que resolver problemas más importantes. O sea, la sociedad nos va a dar una financiación porque tiene este problema. Y nos ponemos y nos financia. Yo no pido subvenciones. Pero si habrás escuchado en tu cátedra que mucha gente te habrá dicho, bueno, pero va a haber fondos, Bueno, pero yo hablo de financiación. Nosotros no vamos a buscar subvenciones, vamos a buscar financiación. Eso es lo que yo me refería. Que y queremos retornarlo. Muchas empresas, pero tendremos fondos, tendremos capacidad. O sea, la palabra subvención, me alegro que la estemos desterrando, es financiación y hay que hacer un proyecto que, mire, con más financiación lo hago en 3 años y sin financiación lo hago en 5, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. Ese también hay que marcar el tema. No podemos depender de la financiación. Y que en la universidad el sector docente gane más, no por los sesenios que vaya cumpliendo, que por supuesto, sino por su capacidad investigadora y las patentes que vayan generando. Efectivamente. Que no se ha producido todavía en este país. Ese es un debate interesantísimo. Y que las patentes respondan a cosas reales y tengamos financiación. Patentes comerciales. De los funcionarios pero hasta que la comercializas te falla la financiación. Bueno, ahí es donde lógicamente hay que estar. Ahí es donde estamos. Nosotros que tenemos un proyecto con un montón de empresas del sector de agua, los principales operadores, pues teníamos, no voy a, para decir la parte mala, no digo quién, pero había una empresa pública de otra comunidad autónoma muy importante que estaba en el proyecto y el año pasado pues hubo una situación en la que no va a haber financiación el año que viene, no estamos ahora por esta labor, estamos en otra dinámica y se apartaron del proyecto porque no estaba. Y entonces la presidenta de Aguas de Cantabria, que es una persona que es, es innovadora, impulsora tal, dijo, a mí me da exactamente igual, yo lidero el proyecto. Aquí no estamos los principales operadores del sector,
Yo sigo liderando el proyecto. Ya buscaremos la financiación, ya me sentaré con Emilio Botín, me sentaré con quien haga falta para buscar esa financiación. O sea, pero un proyecto de esta naturaleza no se puede parar. Pues hubo empresas que, como se acababan esos fondos y no había una visión a largo plazo, o se autojustificaban como que estaban en otros líos. Y se retiraron del proyecto. Sí, pero también tiene mucho que ver con algo que ha pasado y que todavía sigue pasando, lamentablemente, es que el dinero que entra en una empresa va al cajón, y el cajón para pagar, en definitiva, proveedores, y no hay remanente para poder invertir, porque los tiempos, lógicamente, de consumo, aquí tenemos un problema de consumo al final. El problema no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. Estamos cansados de escucharlo y es que es verdad. Totalmente. El problema que tiene cualquier empresa hoy día es que no entra porque no se consume. Como no se consume, pues no hay el dinero que antes quedaba como remanente y el que tenía espíritu emprendedor lo dedicaba para ello. Hoy no, y sobre todo porque el 95% al ser pyme, pues evidentemente ya tienen dificultades día a día para poder sobrevivir. Tenemos que ir cerrando. Chantal de la Cruz, despedida. Realmente interesante, pero tenemos que decirle que tenemos una tertulia paralela en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y al teléfono corporativo que tenemos. Tengo que decir que Antonio Bretones comentaba esta tarde, mientras se daban los titulares de lo que se iba a hablar esta noche, mientras la empresa vaya bien, gastar en una posible mejora es derrochar lo que no hay. Hasta ahora ese es el comentario que tienen en las redes al respecto. Eso al final queda en el aire y volvemos a lo mismo, no es invertir, sino es gastar, claro, y es derrochar. Un titular para ir recogiendo, abrimos, pero titular, Isaías. Sin jóvenes no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro. Ah, Isaías, ¿cómo está, chiquillo? Pues yo iba a decir que la universidad y los centros públicos nos estamos quedando sin jóvenes por una política miope de no reponer las plazas, y nada más que el 10% de las plazas que hay. No se reponen jubilaciones, quiere decir que la gente joven no va a enganchar en la universidad, en los centros de investigación, y dentro de 10 años, cuando nos jubilemos nosotros, le darán las llaves del grupo investigador al que pase por allí, porque los jóvenes los estamos echando en estos momentos. Eso es para mí algo, no solo de lo personal, que también, sino es el dolor de que eso es irreponible, no se va a poder reponer, porque dentro de 10, 12 años nos jubilaremos todos los presentes, de los investigadores, y los jóvenes no habrán podido enganchar solo un 10%. Esa es una política totalmente miope. En los centros de investigadores públicos y en las universidades no hay reposición. Si a eso sumamos que no se reponen las plazas y que las universidades están siendo miserables porque los profesores que necesitan son profesores sustitutos que se les está haciendo jornadas completas a 500, 600 euros al mes, con un montón de asignaturas distintas, con una exigencia enorme y sin futuro profesional, rellenando puestos a 600, 700 euros al mes. Lamento acabar en esta historia, pero si no tenemos gente joven bien, eso, el futuro ya no dependerá de nosotros. Tenemos que seguir trabajando, yo voy a aportar un poco de optimismo, por favor, desde el sector público, decir que desde Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Corporación de Empresas, EMASESA, ponemos el territorio como demostrador. Queremos que, pues universidad, de investigadores, grupos de investigación, empresas, si tenéis cualquier idea que podáis experimentar y trabajar sobre nuestros datos en abierto, contad con ello, cualquier idea será bienvenida. Tenemos que salir de esto. Pues yo tengo que reafirmar las palabras de Leonor. Es decir, cuando yo explicaba antes, a mí me preocupa que una crisis económica afecte a una crisis de identidad. Tiene que haber empresas, como acaba de comentar Leonor, que lo que digan es un mensaje positivo, que digan, oiga, aquí estamos para sobrevivir, y sobrevivir significa remar todos en la misma dirección, y que no nos afecte y que no pensemos que somos los más malos del mundo, porque no lo somos. Lo hemos demostrado en todo. Los andaluces hemos demostrado que hacemos de todo, y yo, que me he paseado por media Europa, sé que hacemos de todo y que podemos hacer de todo mejor que muchísima gente. Yo he llevado proyectos a Italia que se han quedado alucinados con la tecnología que había en las empresas andaluzas. Por favor, no nos afecta una crisis de identidad. Seamos capaces y apoyémonos en estas iniciativas, como decía EMASESA, de que podamos compartir información, que no nos creamos que somos los más tontos, que no somos los más tontos, ni muchísimo menos. Y posiblemente nos lleváramos la sorpresa de que estamos muy por encima de muchos otros que se la dan de listo. Pues para quien le quede algún tipo de duda, este domingo se regala con el Correo de Andalucía, con nuestro periódico, el Correo Económico de Andalucía, en la que, bueno, pues se
hace casi una radiografía exhaustiva de los 14 sectores más importantes de Andalucía en agricultura, industria, minería, aeronáutica, tecnología, deporte, cultura, y de verdad que cuando te pones a analizarlo te das cuenta que en Andalucía, con más de 8 millones de personas, somos un referente muy interesante para tener en cuenta. Quizás es lo que estaba comentando Miguel Ángel Luque y era como empezábamos. Tendríamos que vencer con nuestros valores y no con los valores que nos están imponiendo desde otras culturas. Si quizás fuéramos capaces de darnos cuenta de dónde están nuestras fortalezas y no las debilidades, a partir de ahí quizás cambiaríamos el curso de nuestra historia. Ha sido un placer estar con ustedes. Querríamos cerrar con pues las imágenes que han marcado la trayectoria informativa de la semana, que ha sido el adiós multitudinario al presidente Suárez. ¿Alguna valoración en este sentido, Isaías? Bueno, pues yo creo que vivimos los tiempos más importantes, sobre todo los que teníamos la edad en aquel momento que ya hoy tenemos ya, y que debían de servir, en definitiva, para que la clase política entendiera que el acuerdo, el diálogo, la tolerancia son los elementos que hacen posible un gran proyecto de España, un gran proyecto de país. Si alguno queréis añadir algo más. Yo creo que yo admiraba y admiro al presidente Suárez, y lo que creo que tenemos que sacar la conclusión, precisamente en el debate en el que estamos hoy en día y que estamos aquí sentados, de que si nos ponemos todos de nuestra parte, todo es posible. El presidente Suárez lo demostró. En una época que era muy convulsa, que era muy difícil, fue capaz de llevar a la concordia. Y en eso es lo que estamos, en la concordia de darnos valor y de creernos capaces para sacar esto adelante. Pues con ese mensaje positivo nosotros les decimos que quedáis emplazados hasta la semana que viene. Os anunciamos que estará aquí en directo a las 9:30 de la noche el próximo miércoles el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera. Ya saben que @lalupactv será pues la manera de comunicaros a través de Twitter. Nos importa muchísimo lo que usted desde su casa piensa, opina, preguntas que les quieren lanzar. Durante toda la semana lo estaremos recogiendo. Diego Valdera, vicepresidente de la Junta de Andalucía, en directo de La Lupa. Ha sido un placer, muchas gracias. No hablamos del Sevilla para no generar polémica.